Para manejar el problema transversal, podemos usar la utilización de una radiografía frontal. En una radiografía frontal nosotros vamos a observar problemas que presenta un paciente una asimetría facial o alguna desviación del maxilar inferior. Estos problemas de asimetría pueden ser de origen intelectual o pueden ser de origen funcional, con algún punto de contacto prematuro que pueda producir una desviación. Esto especialmente van a ver cuando ya llevamos la parte de manejo de malocución de clase 3, con problemas funcionales, ¿no? Cuando se presenta una falsa clase 3. Aparte de manejar la radiografía frontal, vamos a manejar lo que ustedes han aprendido, el manejo del índice de forma. El diámetro transversal a través de la distancia intermolar, ¿no? Y de acuerdo al LO, tenemos la forma de la arcada, ¿no? Que puede ser triangular, puede ser cuadrada o ovoidal. El triangular, cuando manejamos, cuando el incisivo está muy por delante del valor de la norma. Y cuando es cuadrada, es cuando está disminuida. Y ovoidal cuando está dentro de la norma. Ya hemos visto en las clases del manejo de problemas transversales. Cuando manejamos una radiografía frontal, no está dentro del programa, hay que hacer mediciones también. Vamos a hacer un trazado en la línea media en el cual nosotros vamos a determinar un lado derecho y un lado izquierdo, en el cual vamos a determinar si hay asimetrías. Y aparentemente en el paciente hay una ligera asimetría, ¿no? Según ese trazado. Podemos observar los problemas transversales, en el cual nosotros vamos a medir a nivel de los primeros molares, tanto del lado derecho y del lado izquierdo, superior e inferior. Y sobre esta parte vamos a ir un poquito más hacia la parte basal, y de ahí es donde podemos medir basalmente, superior e inferior. Normalmente el maxilar superior transversalmente es mayor con respecto al inferior. Y aquí vemos dos flechas, ¿no? Si ustedes analizan la flecha superior es menor la distancia que el inferior. Entonces hay un problema transversal en el maxilar superior. Y eso normalmente en malocución de clase 3. También hay problemas en clases 2, cuando hay compresión transversal, cuando tienen maxilares superiores en forma triangular. Fíjense en la fotografía, eso es en la radiografía frontal. Intraoralmente, ¿cómo podemos determinar? Hemos aprendido a ver transversalmente si tiene una mordida cruzada, unilateral o bilateral, o una mordida cruzada en forma en tijera, ¿no? Observamos la forma triangular del maxilar superior y la forma del maxilar inferior. Ustedes observan en esta radiografía frontal un problema de asimetría, ¿no? Este paciente ya tiene los brackets, hace un trazado de la línea media. Observa la desviación del maxilar inferior hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ustedes cuando vean que tiene en una fotografía una asimetría bien marcada, y si es un paciente de clase 3, ustedes primero lo que tienen que hacer es reposicionar. Si al reposicionar cambia de posición la mandíbula, entonces es funcional. Pero si al reposicionar persiste esa mandíbula, esa modificación, necesariamente tienen que pedir
parte de ustedes, lo único que están, o sea, lo que buscan aquí en el diplomado es colocar brackets, nada. Lo conoces bien antes. Algún paciente les va a llegar así, y aunque manejen bien la parte del segmentado de brackets, no van a resolver. O sea, en cosas complejas no se metan. ¿Ya? Para eso están viniendo a aprender aquí a realizar un diagnóstico. Y en el diagnóstico hay problemas esqueletales, tanto en sentido transversal, sentido sagital y sentido vertical, lo cual ustedes no lo van a poder corregir. ¿Entienden? Este es un tratamiento ortodóntico quirúrgico, o sea, para niveles un poco mayores. Hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a una parte quirúrgica, la responsabilidad no solo parte de usted, parte del cirujano. Si sale algo mal, sale mal la planificación, ustedes son los responsables. Como les he ido viendo y analizando la parte de sus casos clínicos, ninguno quiere aprender bien. Lo único que quiere es, ya, yo quiero cementar la te voy a mandar. No es así. Yo en la actualidad soy responsable de todos sus pacientes, lo que se está haciendo, porque el que define lo que complica soy yo. Si ustedes me mandan como quieren un índice de NAS, un índice de BORT, un índice de PON, y si han trazado o han medido mal los dientes, cuánto de apiñamiento tiene, si es leve, moderado, no les interesa. Solo les interesa colocar brackets. Esa responsabilidad la tengo yo. Pero si ustedes analizan la responsabilidad, se quitan los 12 meses, termina el diplomado, yo ya no tengo responsabilidad, se van a quedar a la edición ustedes. Por eso tienen que tener un buen diagnóstico, analizar lo que van a hacer, la planificación y aprender la mayor parte de lo que se les está enseñando. Eso es lo importante. No crean que, por ejemplo, ustedes están atendiendo a un paciente, a veces el paciente se pierde. Bueno, si se perdió ya es un problema del paciente, pero si el paciente responsable viene, ustedes tienen que continuar hasta terminar un tratamiento. Si no lo van a terminar, entonces, bueno, les van a molestar. Para eso tienen que prepararse. La mayor parte de este diplomado, casi la mitad del diplomado siempre es puro diagnóstico, por lo menos para que entiendan un 20-30% si es un problema esqueletal o es un problema dental. El dental lo van a poder modificar. Lo importante es eso, que vayan manejando. La ortodoncia no es así, solo colocar brackets. Para que vean, este paciente se le indicaron desde el inicio del tratamiento que tiene una simetría. El paciente no. Ya vino de otro tratamiento. En el otro tratamiento ya le estaba ajustando al otro. Le ha ido normal. Y así he vuelto. Bien. Y si ustedes no tienen como respaldo una foto, todo lo que nosotros manejamos para un paciente, les puede llegar lo mismo, ¿no? Les pueden venir a reclamar. Y este paciente no es así. Este paciente es la parte estructural, la parte basal del hueso. No va a modificarse en 1 año, 2 años. Hay un crecimiento a nivel del cóndilo, hay un intervento condilar, una disminución de la mandíbula. El tratamiento es quirúrgico. Bueno, no solo van a determinar utilizando ¿qué? Una radiografía frontal, es una panorámica también. Fíjense, la parte del cóndilo a nivel de la parte derecha. Tracen una línea. ¿Bien? ¿Cuánto es la diferencia con el cóndilo izquierdo? No solo a nivel condilar, a nivel del ángulo. Miren, ¿cuánto es la diferencia? Aquí está el ángulo y aquí no llega. El otro es no. Esa es la desviación que ahora, este es un tratamiento que ya le hicieron, así llegó el paciente. Miren, no tienen ni idea de utilizar una radiografía panorámica para seguir el eje de cada pieza dental.
lo mismo que ustedes, es el ejemplo son ustedes, lo mismo hacen ustedes. Cuando les digo, coloquen la radiografía, lo colocan la radiografía, yo les estoy viendo desde atrás, están viendo todo. Cuando me dicen, no, todavía está, bueno, polimerizar, les digo, no, no saben qué van a hacer. Yo les observo. Mi idea de tomar en cuenta una panorámica. En vano está ahí adelante. El único que maneja soy yo. Ustedes están pensando con tal que coloque el bracket, no les interesa. Y al final llegan así. Por algo están haciendo gastar al paciente una radiografía panorámica. Para que lo utilicen ustedes, no para que esté de adorno. Entonces sean más responsables en cada paciente. Imagínense que al estar en contacto con él provoquen reabsorción y no le tendrían tratamiento y se vaya a otro consultorio, por ejemplo un colega. Nosotros lo primero que pedimos es una radiografía de control, ¿no? Si yo veo aquí en contacto y con reabsorción, bueno, ya te han hecho, vaya a reclamar a otro lado. Si les vienen a reclamar, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen que pagar. ¿Entienden? Porque ustedes son los responsables. Y si tienen todavía una radiografía inicial que no estaba en contacto y ustedes lo han provocado, ustedes tienen que responsabilizarse. Y en la actualidad hay más que les traen al colegio de odontólogos, ¿no? Hay más denuncias en implantología y en ortodoncia. Por eso que siempre tienen que tomar en cuenta todo lo que uno les va guiando para que puedan realizar buenos tratamientos. ¿Listo? Esa es como una reflexión porque he estado viendo algunos casos que me estaban mandando nuevamente y no se hace muy rápido. Los que están viniendo van a hacer controles o recién van a hacer, háganlo bien. Están atendiendo a un paciente, les está sirviendo un paciente de práctica. Entonces háganlo lo mejor posible en un paciente. Entonces hay que ir manejando. En el índice de point, cuando yo les coloco este caso clínico, lean primero porque ni siquiera lo han leído. ¿Por qué? Porque no saben si han medido bien los incisivos, no saben de dónde a dónde van a medir. Y en su caso, cuando colocan en el PowerPoint, esta línea colocan donde les cae. Si ustedes al colocar en el PowerPoint están colocando lo más cercano de lo que ustedes han leído, entonces por lo menos están recordando, ¿no? Eso es lo que les falta. Entonces hemos manejado el índice de POM, la distancia interfemoral, la distancia intermolar. Si ustedes no tienen molares, no hay distancia intermolar, no se inventen. No lo coloquen, no tienen primeros molares. Y el LO siempre hemos determinado esa línea imaginaria con qué? Con la cara vestibular del incisivo central, que puede ser la 11, la 12 o la 31 o la 41, pero que esté más hacia vestibular. ¿Vale? Y manejar tablas. ¿Entienden? Si ustedes no manejan las tablas, ¿cómo yo voy a verificar si realmente han tomado en cuenta sus incisivos? Entonces, para eso es, ¿no? Las tablitas. Y tenemos todo como referencia. Primero, antes de realizar, están haciendo solo un paciente. Verifiquen, analicen. El superior no es lo mismo que el inferior. El inferior es el punto de contacto interproximal entre el primer y segundo premolar por vestibular, ¿no? Es el inferior. Dentición mixta también. Hemos aprendido a determinar. ¿Listo? Y el LO, la diferencia del superior con el inferior es de 2 milímetros, que sería el resalte, ¿no? Entonces, como para que ustedes vayan recordando. Como vamos a terminar la parte de diagnóstico y planificación, me van a traer así para que se vaya revisando como historia clínica que ya les explicaba anteriormente. Así.
su respaldo de aquí. No sé si tienes cefalometrías. Las radiografías está bien. Pueden tener de su caso clínico o su calco de ustedes. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo cuando dude, he estado revisando casos clínicos y dudo, pues. Veo un paciente que para mí es clase 2, pero colocan como clase 3. Veo que el paciente es un biotipo dólico, porque es convexo y la mandíbula está rotando, pero me colocan branquiofacial. Entonces, para verificar eso, primero tendría que ver lo que hemos aprendido, la parte de Biot-Yarabak, ¿no ve? Y si ustedes tienen el campo, yo lo puedo sumar con el transportador, la suma de los ángulos, o sacar de las esferas, medir. Porque ahorita esto te varía un poquito, ¿no ve? Si voy a medirlo. Claro, el calco es de mi paciente, pero las líneas es lo que se poniendo. Claro, no, claro, esto está bien. Yo te digo, tu calco de vos aquí deberías colocar. Tu calco, lo que has trazado para verificar. No escaneado, el tuyo, el original. Porque todo el original debería estar aquí. Esto sí que es respaldo. Ahora, inclusive en las fotografías se podía respaldar. Cuando medimos, a veces me traen como perfil recto y es un perfil convexo. Y ahí es donde yo dudo. La forma de los arcos, eso ya lo han llenado, ¿no? En la parte de sus fichas. Necesito que avancen sus fichas y las dudas los vamos a sacar aquí. Tenemos tres formas, y eso quiero que entiendan, porque está ahí en su ficha y lo tienen que llenar. Estamos analizando la parte transversal. Hemos visto la anterior, la parte sagital y vertical. Hasta ahí ya tenemos nuestro diagnóstico. Ahora van a realizar la parte transversal. ¿Cómo van a hacer la parte transversal? Se han sumado los 4 incisivos, ¿no ven? Por ejemplo, tenemos el de 33. Los valores para esa suma de los 4 incisivos superiores sería la distancia interpremolar 39-51, tanto para el superior y para el inferior. Cuando hay una variación más de 5 milímetros, han debido colocar sus valores, ¿no? Verifiquen. Por ejemplo, menos 6 en la distancia interpremolar, o menos 2. Cuando hay valores mayores a 5, va a ser un problema esqueletal. Porque ahí en su ficha ha llenado esto: sagital, vertical y transversal. En el transversal, lo que dice aquí: sentido transversal, discrepancia esquelética o discrepancia dental. Ustedes ven valores de una distancia interpremolar y intermolar mayor a 5 milímetros, o sea, inclusivo, va a ser un problema de discrepancia esqueletal. Si es menor a 5, puede ser 1, 2, discrepancia dentaria. Y describe el problema ahí. El problema que van a describir, lo que ha manejado, ¿no? Hay una atresia o hay una diastolia o un ensanchamiento transversal a nivel de la distancia interpremolar o la distancia intermolar. Nada más, describan el problema. ¿Listo? Y cuando manejamos el LO, aquí quiero llegar. Por ejemplo, para el 33, esto estamos repasando, ya hemos avanzado. El superior debería ser 19 y el inferior 17. Si yo tengo en mi paciente el LO superior 19, el mismo valor que de la norma para ese paciente va a tener una forma ovoidal.
la misma distancia que la norma, tanto superior como inferior, porque colocamos ahí, ¿no? La arcada superior si es triangular, cuadrada o ovoidal. Si está dentro del valor normal, es forma ovoidal. ¿Cuándo es triangular? Cuando su LO de su paciente es mayor que la norma. Por ejemplo, la norma era aquí 19. De su paciente puede ser 21, 22, 23. ¿Por qué? Porque está muy adelante. ¿Y cuándo es cuadrada? Cuando va a ser menor a 19 en este caso, ¿no? Por ejemplo, 18, 18.5, 17. ¿Qué quiere decir? Está más cuadrada. Ese es el LO. Esa es la forma que tienen que llenar. ¿Tienen? Los valores de la distancia interpremolar ya te digo por acá, ¿no? Todos los valores. Y aquí tenemos como ejemplo para que puedan entender. No se olviden que esa ficha que van a llenar hoy día me lo van a entregar. La anterior vez no hemos terminado y hoy me lo voy a llevar. ¿Ya? Por ejemplo, la distancia interpremolar en este paciente, la norma, ¿cuánto es? 40.5. De mi paciente, ¿cuánto es 40? ¿Qué quiere decir? Que está comprimido, o antesis, ¿cuánto? 0,5 de milímetro. ¿Se fija? Menos 0,5. La distancia intermolar, la norma es 52.5, de mi paciente es 52. Hay una compresión de 0,5. Por eso coloquen el signo. Si mi paciente en vez de tener 52 tuviera 53, aquí ya no se fuera negativo, ¿no? Ya va a ser positivo. La longitud del arco, la norma es 19.5. De mi paciente, ¿cuánto es? 21. Entonces aquí está mal, ¿no ven? 19, 20, 21. Aquí sería más 1.5. ¿Entienden? Así les voy a dar su caso, lo que tienen que resolver, ¿no? Ustedes tienen que interpretar. Entonces modifíquenlo. Esto es más 1.5. ¿Y qué nos indica eso? Que de mi paciente la longitud del arco en el superior está más aumentada. Cuando has aumentado, ¿qué forma de arcada tiene? ¿Triangular, cuadrada o ovoidal? Triangular. Muy bien, entonces en triangular colocan sí. ¿Estamos? Ya. Esto es lo que tienen que resolver en su cuadrito. ¿Qué dice aquí? ¿Discrepancia esquelética o discrepancia dentaria? En este caso son valores menores a 5, ¿no? A 5 milímetros. Aquí estamos hablando de 0,5, o sea, ni 1 milímetro. Discrepancia dentaria, sí, solo es un problema dentario, que eso se va a modificar con el tratamiento. Describe el problema. Ligera compresión, ¿dónde? A nivel de la distancia interpremolar, distancia intermolar. ¿Vamos? Nada más. Pueden complementar el LO superior, está aumentado. ¿Sí? Estamos describiendo el problema. Aquí tenemos otro ejemplo. La distancia interpremolar, la norma es 40.5. De mi paciente, ¿cuánto es? 33. ¿Cuánto hay una discrepancia de? Menos 7.5. Aquí ya no es dentario, aquí ya es esquelético. En la distancia intermolar, de la misma manera, es menos 7.5. Aquí el problema ¿qué es? Esqueletal. Entonces aquí van a colocar discrepancia esquelética 5. ¿Cuánto es la longitud del arco? La norma es 19.5 y del paciente es 23. O sea que está muy aumentado. O sea que está transversalmente comprimido a 3,5 y los incisivos están muy adelantados. Posiblemente es un paciente de clase 2, división 1, ¿no? La forma del arco, de acuerdo a la longitud, va a ser triangular. Entonces colocamos triangular sí.
Dentro de la descripción del problema va a haber una 13 a nivel de la distancia interfemoral y la distancia intermolar. Eso es lo que nos describe. ¿Listo? Avanzamos. Vienen y avanzamos. Tenemos que terminar. Ahora vamos a ver la parte, todo eso ya lo tenían llenado, no les estoy pidiendo que lo resuelvan, o sea, tenían que colocar los valores que tenían ya, ¿no? No me voy a tardar ni en 3 clases, hoy se tiene que acabar. La parte del aspecto dental-alveolar. Esto es muy importante porque a través de esto nosotros vamos a planificar la posición del incisivo superior e inferior y de acuerdo a la inclinación. Esto ya les he proporcionado en el peso también, ¿no? Hablamos de la posición y de la inclinación. Y siempre vamos a manejar la parte del plano apo. Si vamos a hablar de posición, tenemos que medir en milímetros, en sentido horizontal, el incisivo inferior y el incisivo superior. Eso es en posición. Y esto es importante, la posición, porque manejamos la discrepancia cefalométrica. Tomen en cuenta que en la radiografía solo estamos haciendo de un plano, ¿no? Aquí tenemos que multiplicar por el lado derecho y por el lado izquierdo, o sea que vamos a multiplicar por 2. Por ejemplo, si yo tengo 1, lo voy a multiplicar por 2, va a ser 2. Si manejo un milímetro. Y cuando hablamos de inclinación, igual manejamos el plano apo y manejamos el eje del incisivo inferior. Vamos a medir aquí. La inclinación se mide en grados. El inferior manejamos como Enríquez 22 grados. Y en el superior manejamos 28 grados. Podemos complementar con el análisis econométrico de Twin. El plano mandibular y el eje del incisivo inferior, y vamos a medir aquí, que sería el impacto. A través de esto vamos a poder tener conocimiento cuánto de inclinado está el incisivo inferior. La norma es 90. Y lo tiene todo esto. Lo que les he proporcionado en el texto. Hay una desviación estándar de más, menos 2. Ubiquen con cuánto está la posición del incisivo inferior y cuánto es la posición del incisivo superior de usted, no de su paciente, para que hagamos como un ejercicio. Por ejemplo, en este paciente tenemos el incisivo inferior protruido en posición. ¿En cuánto está? Más 5. ¿Y ustedes cuánto está? ¿Con cuánto han colocado la posición del incisivo inferior? Esta es la inclinación. No, esta es la posición. Vuelvo a repetir, parece que no me han entendido. La posición medimos en milímetros, ¿no ven? ¿Ya? Eso, Enrique está pues, en el segundo, en el tercer campo está. Posición. ¿Alguien que ha colocado la posición para que hagamos un ejercicio? No, más 5. A ver, estamos hablando de posición. En milímetros es. Una es posición y el otro es la inclinación. Cuando hablamos de inclinación, vamos a manejar en grados, ¿está bien? La inclinación en el inferior es 22 grados y en el superior es 28 grados. Lo que necesito es la posición. Más 5. Muy bien, vamos a hacer el tuyo entonces. Este es el más complicado. ¿No entienden esto? No hacen planificación.
Por eso les he pedido, deberían saber cuál es la posición de este lado 2 semanas, inclusive 3, para que puedan colocar los valores. Uno vamos a hablar de posición. Y el otro vamos a hablar de inclinación. Ya, ¿cuánto es la posición del incisivo inferior? Más 5 milímetros. Más 5. Sí. ¿Y del superior? Más 7 milímetros. Más 7. Sí. ¿Cuánto es la inclinación del superior y del inferior? Del inferior 34 grados, 34 grados. ¿Y del superior? 30 grados. 30. ¿Ya? Para realizar este ejercicio, lo primero que tienen que saber qué biotipo es el paciente. Si es un paciente meso, es un paciente braqui o es un paciente dórico. Si no tienen qué biotipo, no lo pueden realizar. ¿Por qué? Varía. En el texto dice, ¿de qué valores tiene un paciente meso, braqui, dórico? Esto estamos viendo como ejemplo, ¿no? Aquí dice, el incisivo inferior está más 5. ¿Qué dice? Está protruido en posición. Si es un paciente meso, debería estar en más 1 hasta más 3. Y el paciente está más 5. ¿Qué más dice? Y también en inclinación. ¿Cuánto está el incisivo inferior? 9. Tómate un poquito de agua, no me vas a entender, Lidia. Todas las veces cansada llegas. Tómate un poquito de agua y te esperamos. El incisivo inferior, ¿cuánto es el valor normal? Y en inclinación, 22 grados. Hay una desviación estándar de 4, ¿no? 22 más 4, 26. ¿Cuánto viene aquí? 29. ¿Qué quiere decir? Que debería estar de 22 hasta 26, pero del paciente está 29. ¿Lo ven? Por eso dice incisivo inferior protruido en posición y también en inclinación. ¿Cómo complementamos? ¿Qué dice el INPA? ¿Cuánto tiene el INPA aquí? 96. ¿Sí? ¿Y la norma cuánto es? 90 más menos 5. ¿Qué quiere decir? Que debería estar máximo 95, está en 96. Con esto nos confirma que el incisivo inferior también está muy inclinado. ¿A qué me voy esto? Porque la mayor parte cuando les digo voy a hacer exodoncias, a veces tienen dudas y por qué. Si yo veo un incisivo inferior muy inclinado y un superior muy inclinado y tengo un apiñamiento, pero no sé porque ustedes no me mandan correctamente cuánto de apiñamiento, ¿no? Por eso les digo, miran bien, porque yo veo solo en las fotos y voy calculando más o menos cuánto es. No sé si anoche he visto de un paciente y me manda 2.5 de milímetros, 2.6, no sé si era de... ¿El tuyo era? Pero no te he mandado la corrección, o Joana, de vos. El tuyo era. Sí, pero el tuyo era, no era de... No te he mandado a vos tu... o te he mandado lo que corregía. ¿Te mandé? Entonces, ahí cuando medimos el índice de NAS, y no solo para él, si eso ya es repetido 2, 3, 4 veces durante todo este diplomado y sigue cometiendo el mismo error, yo no lo entiendo. Cuando yo mido la distancia por mesial del primer molar, o por distal del segundo premolar, cuando tengo una reglita voy midiendo, ¿no ven? Por milímetros.
por ejemplo, 70 milímetros. Eso es 70 milímetros para mí. Para mí. Pero si ustedes colocan esto, 7.0 milímetros o 7.1 milímetros, ¿cuánto es eso para ustedes? 7, ¿no ven? Y me colocan discrepancia dentaria negativo 2.3 milímetros. O sea, ¿cuánto es? 2 milímetros y lo divido el otro milímetro en 10 y lo con 3 más. No lo entiendo eso, pero según los resultados era 23 milímetros. ¿Creen ustedes que hay un acuñamiento de 23 en un paciente, en cualquier modelo que vean? Pero así saca. Entonces, uno, puede ser que se estén equivocando midiendo pieza por pieza, o al medir el alambre no están midiendo bien. Como la otra vez hemos visto, estamos midiendo muy variado. Entonces, definan bien. Para mí, los milímetros son estos: 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4. Eso es lo que estamos midiendo en el índice de NAS. Ahora, ¿eso por qué toco el tema de esto? Porque si yo tengo un incisivo inferior, como en este caso de Mayra, que debería ser 22, más 4, máximo debería estar en 26. Él está en 32. ¿Cuánto de exceso tiene? 6. Y si de ella tiene un apiñamiento, por ejemplo, 5 milímetros de discrepancia negativa, ¿cuánto más se va a protruir? Ya saben que por grado se protruye 2 milímetros. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ¿cuánto se va a protruir? La mitad de 5, ¿cuánto es? 2.5. Entonces, si ella tiene 34, va a llegar a 36, 37. Y el incisivo inferior le agarró la parte de la simple. ¿Les gustaría dejarlos así? Toda esta parte sin hueso. Claro que ustedes no lo ven, pero si sacan una tomografía, ahí se van a asustar y no van a querer hacer el tratamiento. A lo que me voy es eso. Por eso necesito información. No es porque quiera yo, no quiera revisarse sus casos clínicos. Necesito buena información para que esté seguro lo que se va a hacer. ¿Está bien? Pues volvemos al tema de eso. Por eso necesito buena información del índice de NAS, el índice de Bolton. Porque cuando me sale en Bolton que van a desgastar 3-4 milímetros, yo les voy a decir, perfecto, tienes 4 milímetros, anda y lo desgastas. Y si te equivocaste, ya no hay vuelta atrás. Porque ahí colocan superior e inferior. Si ustedes no tienen un buen resultado, yo lo voy a desgastar. Lo llevo y en vez de mejorar lo empeoro, ya no hay vuelta atrás. Una vez de salida. Por eso toda la información que están obteniendo, la responsabilidad son de ustedes. La información del centro radiográfico, cuando les he mostrado, dice no, la responsabilidad es de ustedes, no de ellos. Si ellos se han equivocado y han trazado, o han contratado uno que hace los trazados, normalmente contratan gente jovencita, ¿no? Porque no cobra mucho, no sabe mucho, con tal que genere a la empresa. Entonces la responsabilidad no va a ser de ellos, porque ellos son temporales, no sacan las responsabilidades de ustedes. Por eso les digo, si tienen que hacer un cambio de lo que han hecho 10 veces más, háganlo. Ya. Ahí está, vamos aquí. Voy a negar el ejemplo. Esto ya está entendido, ¿no? Páramelo. Voy a hacer con sus valores de Mayra después. Esto es lo que tienen que manejar. En mesofacial, el incisivo inferior, ¿me entiendes? Estamos hablando de posición en milímetros. Del plano afo al borde del incisivo inferior. ¿Cuántos milímetros es?
Y eso es lo que yo he aprendido cuando estaba estudiando. Lo primero que viene a mi paciente, si no tenía cefalometrías, nada, lo primero agarraba mi lateral, hacía un trazado del plano apo, imaginariamente, o con una ceguita, y medía cuánto mide mi incisivo inferior y mi incisivo superior. Y solo midiendo eso ya le decía, esto va a ser con exodonsis. Y ustedes van a ver ahora. De ustedes vamos a sacar. En un paciente mesofacial hay que manejar de +1 a +3. ¿Qué biotipo es sus pacientes? Ahí ya empiecen a colocar. Doctor, bravo. Bueno, usted tiene que manejar su incisivo inferior de +3 a +5. Esa es su referencia. ¿Quién ha sacado dólico? Usted, doctora, ese incisivo inferior tiene que estar en 0 o en -1. Eso es para llevar a lo normal. Si es un paciente mesofacial y el incisivo inferior debe estar +1 hasta +3. Eso estaría dentro de la norma. Lean bien esto. No hay que calcular la discrepancia a la norma, sino a lo que presenta el paciente. La norma solo es un parámetro de estabilidad, pero no debemos perseguir llegar a ella en todos los pacientes. Por lo tanto, no hay que asustarse cuando uno ve valores de discrepancia alta. Lo importante es tener la estabilidad. Con eso no quiere decir que si es un paciente mesofacial que debería estar el incisivo inferior en +1, yo lo voy a dejar en +6, es mucho, ¿me entienden? ¿Qué quiere decir estabilidad? Por ejemplo, si es mesofacial, lo dejo en +3, puedo dejarlo en +4, es 1 milímetro, pero tal vez en +5, porque cuando hacemos autoligador, esto lo puedo dejar en +5, el braquia +6 o +7 y el dólico +3 lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos movimientos con el sistema autoligado de baja fricción, hay una adaptación fisiológica funcional que va a producir el movimiento mental. No es como los convencionales. Coloco el bracket y empieza a irse a vestibular todas las piezas. Eso es con mucha fuerza, mayor fricción. Esa es la diferencia. Esto ya lo tienen también en el texto, ¿verdad? Entonces cada uno maneja su paciente. Ahora, si yo tengo el incisivo inferior a +1, el superior, ¿en cuánto lo tengo que dejar? ¿Cuántos? ¿+3? Ustedes tienen que planificar. Si yo tengo el incisivo inferior en +1, el superior, ¿en cuánto va a estar? ¿Cuánto es el resalte, doctores? ¿Cuánto manejan de resalte? Ya. ¿Cuánto van a manejar ustedes? Si yo estoy en +1 el inferior, el superior lo puedo dejar en +3. Muy bien, doctor. Esto es lo que quiero que entiendan. ¿Ya? Ahora fíjense en cuánto está su inferior y su superior. Posiciones. ¿Tu paciente qué biotipo es? Meso. Meso. Este paciente es meso. Tú vas a manejar en +1 hasta +3. Y vamos a hacer un cuadrito como para que entiendan. Igual ya lo tienen ahí. Así vamos a manejar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ustedes se van a realizar así igual. Primero partan. ¿En qué posición está? Estamos tomando como ejemplo de la posición del incisivo inferior. Su incisivo inferior de manera estar en +5. ¿Estamos?
paciente es mesofacial. Yo lo puedo, tengo la opción de dejarlo en +3 para llevarlo a lo normal. De 5 a 4 es un espacio, de 4 a 3, 2 espacios. Entonces aquí voy a tener 2 espacios. ¿Está bien? Y al tener 2, estamos viendo lado izquierdo, lado derecho y lado izquierdo. Estos 2 espacios lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto va a ser? 4. Va a ser 4. 4 milímetros va a necesitar en el interior. Y vamos a colocar el signo. En el signo, ¿me lo vas a pegar? En el signo, todo lo que va del lado derecho hacia el lado izquierdo va a ser un signo negativo. Todo lo que va del lado izquierdo hacia el lado derecho va a ser positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que voy a ganar espacio, voy a tener espacio. En cambio, Mayra, ¿qué dice? Que voy a necesitar espacio. Por eso coloco negativo. ¿Me lo prendo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo es eso? Ahora hemos colocado el incisivo. Todas las preguntas me lo hace el doctor. No les va a poder responder. ¿Qué es lo que no entendí? ¿Cuál era la pregunta? Que Todos. cuando está en el lado positivo, cuando vamos a retroceder, se va a volver negativo. Sí. Son 2 espacios que hace. Que digamos tu incisivo inferior y tu incisivo superior. ¿Ya? Este incisivo inferior debería estar en +1 o +3, pero el tuyo está más hacia adelante. Para llevar a la norma, para que tengas estabilidad, tienes que llevar a una posición de +3. No puedes dejarlo. ¿Alguien tiene mayor a 5? Sí, lo tiene aquí, Más 10. Si tú lo vas a dejar en +10 y tiene acuñamiento, es doctor +9. ¿Qué va a suceder? Terminas el tratamiento y sus dientes se van a empezar a mover, no vas a tener hueso bien inclinado. Después al paciente vuelve saliéndose esos dientes. ¿Qué vas a hacer? Hay que llevarlo, como dice, tratar de llevarlo a la norma. No quiere decir que, como su caso de aquí, yo lo llevaré a 1, porque ese es el 1, ¿no? Puedo llevarlo. Aquí estoy planificando llevarlo a +3. ¿Por qué? Porque en el superior está en +7. Ahora vamos a hacer el superior. No solo lo voy a llevar, por ejemplo, el inferior lo llevo a +3 y el superior lo dejo en +7. ¿Cuánto de resalte va a tener? 4. Entonces no lo puedo dejar eso. Entonces tengo que planificar. Primero el inferior, ¿dónde voy a llevar? Y luego el superior. Solo estamos planificando nada más. Su caso del doctor de 10, su caso del doctor de 9, de hecho son exodoncias. No hay donde perderse. ¿Ya? No hay donde perderse. Doctor, disculpe. ¿Qué me indican los números acá, doctor? Delante del 0 y detrás del 0. La posición del incisivo. Con respecto al plano apo, el incisivo inferior, si está por delante al plano apo es positivo. Si está por detrás es negativo. ¿Ya? Ahora, si tú estás en negativo, ¿qué quiere decir? Que tu perfil está bien destruido. ¿Qué te conviene? Que se protruya, ¿no? Y si tienes apiñamiento, al protruirse estás mejorando. Ahí no vas a planificar bien, sacar exodoncias, ¿no? De dientes. Por ejemplo, de Mayra, aquí ya tienes un negativo de 4. ¿Cómo vas a conseguir los 4? Stripping en 4 incisivos no te da. Y esto es solo discrepancia cefalométrica. Aquí tiene que ingresar. ¿Cuánto es tu discrepancia dentaria o índice de Nancy?
todo eso al final en la ¿El planificación. inferior? Estamos hablando solo del inferior. -4. Menos 4. ¿Ha visto? En la discrepancia cefalométrica ya tiene menos 4. En la discrepancia dentaria o el índice de Nance, lo que ustedes han conocido, es menos 4. Solo sumados aquí, ¿cuánto necesitas? 8 milímetros. O sea que de entrada ya son para exonosis. No hay dónde que pierdas. Porque ¿de dónde vas a sacar? ¿En stripping? No. Y en la mayor parte de ustedes, todos son para exodoncias. Salvo algún paciente que tenía diastema. En el caso de mi paciente, justo le iba a decir eso. Tiene varios diastemas. Ya. En tu caso de los diastemas, cuando hagamos la planificación, por ejemplo, aquí dice discrepancia cefalométrica. Pongamos los 4 que hemos sacado. La discrepancia dentaria, como tiene diastemas, ya ha debido salir positivo. ¿Cuánto le ha salido? 9. 9 de espacio. Al espacio. Por eso, si el índice de Nance me da mala información, no vamos a poder resolver. ¿Cuánto de diastema? Es lo mismo. Lo mismo el doctor. Ahí en vez de colocar 1.3, debería colocar 13 milímetros, doctor. Lo mismo que sigo explicando es lo mismo. En el otro lado ha colocado 0,9 de discrepancia. ¿Cuánto es eso? Es 9 milímetros. Ahora, si usted ve, estamos haciendo el inferior. 74 tamaño de la arcada. Y sus dientes son 65. O sea que aquí tiene que colocar como positivo, 9. Y eso yo dudo del doctor. Cuando me traiga su modelo voy a ver si 9 milímetros tiene sus espacios. Si no tiene esos espacios está mal calculado. Es como decir al doctor, por ejemplo, le sale menos 4 y tiene diastemas de 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Necesito 4 pero tengo 4 de espacio. 4 menos 4, ¿qué voy a hacer ahí? No hago exodoncia, me compensa. Por eso es planificación. En la planificación, ¿qué ingresa? No sé si han llegado al último hojita. Aquí está el último hojita. ¿Qué dice? Planificación del inferior. ¿Qué manejamos en el inferior? El ver. Tengo que saber cuánto es el ver. Puede ser más 0,5, más 0,1, menos 0,1, eso. Discrepancia dentaria, lo que hablamos del índice de Nance. Discrepancia cefalométrica, lo que les estoy explicando. Su curva de SPI. En el inferior hay curva de SPI. Y la mayor parte de sus pacientes de ustedes tienen una curva de SPI negativo, ¿no? La norma es 1.5. Hay que medir lado derecho y lado izquierdo. Si es negativo, colocan donde están negativos. Todos los negativos se suman y todos los positivos se suman. Y se saca el resultado. Si yo tengo que hacer stripping en el inferior, aquí se tiene que colocar cuánto de stripping. Y eso es con el índice de Orton, por ejemplo. Le ha debido salir hacer un stripping en el inferior, en el sector alto del inferior, 1.2. Entonces, como vas a desgastar, entonces colocas en los positivos. Todo eso lo sumas y también colocas exodoncias. Tienes que saber tus premolares que vas a hacer exodoncias. Al final, en el resultado parcial y en el total tiene que salir 0. ¿Ya? No te puede salir un signo negativo que estuvieras debiendo 9 milímetros. Para eso es la planificación. Se planifica el inferior y luego el superior, de acuerdo a cómo has dejado. Es por eso que les he pedido que traigan sus valores, lo que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces tu discrepancia dentaria o tu discrepancia cefalométrica es de más o menos para planificar en tu caso, porque tengo que ver también la parte del perfil del paciente.
Ya, hemos dejado el incisivo inferior en más 3. Su incisivo superior está en más 7. ¿Vamos? Vamos a dejar un resalte de 2 milímetros. ¿Me entienden, no? Entonces, voy a planificar. Como estoy dejando el inferior en más 3, el superior lo voy a dejar en más 5. Eso. Así tienen que planificar. Entonces, de 7 a 6 es un espacio y de 6 a 5, 2 espacios. Entonces, 2 por 2 serían 4. Como está yendo del lado derecho hacia el lado izquierdo, va a ser negativo. Entonces, por eso estoy colocando los signos negativos. ¿Está bien? Nada más. Entonces, eso planificas ahí el incisivo inferior. ¿Dónde están los dos? Aquí está. Después de lo que han llenado el cuadro, aquí coloca, ¿no? Dice discrepancia cefalométrica maxilar inferior. Donde dice incisivo A, ¿cuánto es? En tu caso, 5. Aquí se planifica inferior, superior. Y en el superior tú vas a colocar aquí incisivo superior a apo, aquí colocas 7. Igual que ustedes tienen que colocar. Digamos el doctor. ¿Usted, doctor, cuánto es el inferior? El incisivo inferior, ¿en cuánto es en posición? En tu caso, de vos, lo que estamos haciendo es un ejemplo. Por ejemplo, el incisivo inferior está en más 5. Dice, reposición del incisivo. Entonces ahí vas a colocar, tienes que llegar a más 3. Y en la reposición de 5 a más 3 va a ser 2 espacios. Donde dice lado derecho y lado izquierdo, quiere decir que lo van a multiplicar por 2, porque se colocado. ¿Está bien? Para que llenen esto. Y aquí colocas en tu discrepancia menos 4 milímetros. El ejemplo de la doctora estamos haciendo. Usted tiene sus valores superior e inferior, las realizamos. ¿O tienes tú, Andrés? Doctor, el caso de mi sopa sí me ha salido normal. ¿Pero? En mi caso me ha salido normal. ¿Qué biotipo es, doctor? Es. Llamé. ¿Cuánto es el inferior? 3 milímetros. Y Esto lo dejas superior, ahí. sí. No. Lo dejas así. Está bien, tu resalte es 2. Lo dejas al límite en 3, el otro 5. Por discrepancia cefalométrica, 0. No necesitas. 10 milímetros del superior y 5 del inferior. Ya, vamos a hacer del doctor. Quiero que entiendan si esto es para que ustedes entiendan. Esto el tuyo ya me has entendido, Mayra, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Qué biotipo es doctor de usted? Ya, del doctor es braquifacial. Va a estar en más 3 hasta más 5. ¿Cuánto es el valor del incisivo inferior? 5 milímetros. ¿Y el superior? 10 milímetros. 10. Y ahora 7, 8, 9, 10. ¿Se ve? Si no se ve, imagínense. Mejor haremos este ladito. Si no, van a estar 0, 1. El incisivo inferior del doctor está en más 5. 5. A partir de ahí son positivos, aquí son negativos. ¿Estamos? Sí. Ya. Paciente es braquifacial, más 5. Su límite es, entonces el incisivo inferior lo dejo en más 5.
y su incisivo superior está en más 10. Estamos aquí. ¿Cuánto tiene de resalte? 5 milímetros. Entonces en este paciente lo puedo dejar con un resalte de 2 o lo puedo dejar con 2.5 o 3. El resalte es de 2 a 2.5. ¿Ves? ¿Sí, verdad? Sí. Lo dejaremos en 2 para que si los dos del 0.5 si no se van a confundir. Yo hago con 0.5. Vamos a dejarlo entonces del doctor en el incisivo superior va a estar en 7. El incisivo inferior va a estar en 5. Entonces va a tener un resalte de 2 milímetros. 10, 9, 8, 7. ¿Cuántos espacios son? 3. Donde dice reposición por lado derecho y lado izquierdo, lo multiplican por 2. ¿Cuánto sería? 6 milímetros. Si va del lado derecho hacia el lado izquierdo, negativo. Entonces va a ser menos 6. Eso sería, doctor. Hay planificación. Esto está planificando, doctor, en discrepancia dentaria o cefalométrica superior. Iba a colocar discrepancia cefalométrica 0. Ambos 0. 0, 0. Ah, no, ese es el superior. Tiene que colocar 6. Aquí hay signos positivos y signos negativos. Aquí, doctor. Negativo. 6, 6, 6. Eso. Este no. Positivo es el salido. Aquí es 0. Discrepancia cefalométrica. En el inferior, 0, 0. No estamos así. ¿De alguien más? 9. El inferior tiene el superior. Superior. Ya, ¿qué más entendí? No entendí. Para sacar. Ya, ¿alguien? ¿Otro ejemplo? Doctor, de mí es dólico. En el superior es Ya. 10. Primero, el paciente es dólico. Dólico es 0 menos 1. ¿Estamos? Sí. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor del El 10. superior? Es El superior es 10 y el inferior es 5. O sea, ahí ya sabes que son para exodosis. Es el niño que hemos entendido anteriormente. Superior e inferior es para exodoncia de mí. A ver, haremos de la doctora. ¿Qué es? Dórico. Aquí el problema es por el biotipo del paciente. Este paciente de la doctora, de hecho, desde el inicio le planifiqué que son exodontos. Si yo manejo dólico, debería estar en menos 1, o sea, llevarlo hasta aquí, de 0 o menos 1. Si este paciente, el inferior está en 5, el inferior está en 5 y el superior está en 10, si yo lo voy a llevar, por ejemplo, el 5 al incisivo inferior lo voy a llevar 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Si lo llevaría a la norma del incisivo inferior a 0. 5 espacios por 2 son 10. O sea que de entrada ya necesitas hacer 2 premolares. Si yo lo llevo esto a 0, el superior lo tendría que llevar a más 2. ¿Cuántos espacios son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haremos lo que es, ¿ya? Para que entiendan. El inferior está en 5. 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Cuántos espacios? 5 por 2 igual menos 10 milímetros. Necesito. Esta es la discrepancia cefalométrica
inferior. En el superior, si yo lo voy a dejar en 0, lo tendría que dejar en más 2 el superior. Estamos hablando, ¿no? Llevo el inferior y tengo que llevar el superior, pero dejar un resalte de 2. Vengo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Cuántos espacios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el superior tengo 8 espacios. Multiplico por 2. ¿Cuánto es? 16 milímetros. Si voy del lado derecho, si el lado izquierdo va a ser negativo. Solo con la discrepancia de posición. 16 es mucho. Tendrías que sacar arriba 4 premolares. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, por eso dicen, no lo lleven a la norma. ¿Me están entendiendo, no? No lo lleven. Entonces, lo que yo puedo planificar en este paciente, ¿están sacando una foto? Esta clase, los que hacen especialidad maestría, ¿cuánto no quisieran estar aquí? Porque para aprender esto, ese libro visto de Gregorio, primero lo tienes que dominar y sacarlo así de sencillo. ¿Listo? Yo lo voy a dejar a este paciente en el incisivo inferior en más 3. Y el superior lo puedo dejar en 5.5. ¿Vamos? Yo lo voy a dejar con un resalte de 2.5. Inclusive ya le puedo dejar con 3, porque 1 milímetro no es mucho. Pero vamos a hacer ahí. Entonces, el paciente está en 5 y está en 10. El inferior de 5, 4, 3. ¿Cuántos espacios? Son 2. 2 por 2, igual 4. Menos 4. En el superior, 10, 1, 2, 3, 4.5. ¿Está bien? 4.5 por 2, 9. Yo lo planificaría así. De hecho, si el paciente se va a hacer con exodoncias, ¿no? En la planificación dice en la parte de abajo qué tipo de anclaje vas a utilizar. Miren, aquí dice un anclaje mínimo, medio, máximo o absoluto. Si yo necesito todo ese espacio, tendría que utilizar un anclaje absoluto. ¿Qué sería? Microinfluencia. ¿Puedo utilizar un anclaje máximo? Sí. Conjugadas, elásticos, utilizar más piezas dentarias o desde el inicio cuando haga exodoncia llevar pieza por pieza primero los caminos. En tu caso van a ser premolares. Manejar un máximo anclaje. ¿Qué quiere decir el máximo anclaje? En el máximo anclaje del 100%, por ejemplo, ¿cuántos los dos premolares suman? Normalmente 7.5. En 2, 15. Si me sale algo de negativo, tal vez voy a tener que cesar solo el 75%. Entonces, si es el espacio 75% y este 25% puedo llegar a perder. Entonces, no necesito un anclaje absoluto, siempre y cuando no salga en el ejercicio. Esa es la planificación. O sea, no hay que llegar a los valores dentro de lo normal. Ahora, como están trabajando en el autoligado, lo beneficioso es que en el autoligado, con el sistema que están trabajando, transversalmente se gana espacio.
Y ustedes van a ver, se va ganando espacio porque va estimulando. Colocamos unos toques de levante, ¿no? El paciente no muerde, solo muerde con 2 dientes. ¿Qué sucede? Que el arco va a estimular transversalmente. Tal vez el único problema es que ustedes utilizan en la imitación, no el original. Porque los arcos de Deimos son una maravilla cuando mejora transversalmente. Por eso es el costo. No crean que sus pacientes no van a mejorar, van a mejorar. Yo he hecho arco caso clínico, pero ese arco no es el mismo que el original. Si a ustedes les cueste 20, 30 bolivianos entre ustedes y los dos cuestan 160, 180 por arco. Esa es la diferencia. Y también la información de brazo. Una imitación no lleva la misma información, pero siempre sí sirve. Bueno. Doctor, hace un rato dijo que el dólico era de -1 a 0, pero por el uso del autoligado podríamos llegar hasta +3. Sí, puedes manejar hasta más 2, hasta más 3. Hasta ahí podríamos llegar. Sí. En un paciente braqui, toda la planificación lo que van a hacer es convencional, lo que están haciendo. ¿Ya? No está escrito en la literatura que diga que tú puedes manejar unos 2 o 3 espacios. Yo he hecho tratamientos, tengo controles después de terminar un tratamiento, he dejado, por ejemplo, si tengo un paciente meso, en vez de dejarlo en 3, lo he dejado en +5, están estables. ¿Y qué es lo que hago yo? Una vez terminado el tratamiento de ortodoncia, su primer control hago a los 2 meses de contención. Coloco una contención fija de alambre y las placas transparentes. ¿Listo? A los 2 meses hago un control. Verifico cómo está su oclusión. Y para su siguiente control, que va a ser dentro de otros 2 meses, ya me trae una radiografía lateral y su análisis cefalométrico. Ese es el que me va a determinar cuánto tiempo de contención va a utilizar. Por ejemplo, hemos hablado del incisivo inferior, lo normal debería terminar en 22, su desviación 26, el superior 28, su desviación 32. Si yo les he dejado, en vez de dejar 26, le he dejado en 30, y el superior en vez de dejar 32, 35, ¿qué hago? Esa contención fija del alambre, si lo debería dejar 1 año, lo puedo dejar 1 año y medio. Más tiempo, ¿ya? Pero la placa no voy a utilizar 1 año y medio, lo puedo utilizar 2 años, 3 años, porque solo se va a colocar un día sí, un día no, después del año y medio de que retire yo los alambres. Eso tiene que estar, le va a dar mayor estabilidad. Pueden dejarlo 2, 3 años. Ahora, si sigo en vez de estar de 26 y lo has dejado en 40, el alambre lo tienes que dejar de por vida. Y las placas sí o sí tienen que utilizar. ¿Por qué? Si tú lo vas a retirar, no va a tener estabilidad. ¿A quién le va a sujetar aquí? Si es un paciente dólico, pero no tiene buena musculatura, no le da estabilidad. Eso es lo que tienen que pensar. Eso de por vida no es un chiste tampoco. Nosotros decíamos hasta que salga Bolivia campeón del mundial. Siempre decimos eso, ¿no? O sea, nunca. ¿Ya? Esas medidas tienen que tomar. Por eso los parámetros, cuando terminemos un tratamiento de ortodoncia, no solo se maneja posición y incisivos, es una clase que se les va a dar al final, sino inclinación, musculatura, terceros molares. Son 7, 9 factores que tenés que tomar en cuenta. La angulación del plano angular, digamos. Es muy diferente la estabilidad de un paciente braqui que tiene el pronóstico más favorable, también un paciente meso, a diferencia de un dólico, ¿no? Que tiene una musculatura más hiperlaxa, es más inestable que el paciente. ¿Listo? Ya, ¿me lo puedes apagar la luz, por favor? Vamos a ir como la fórmula 1 ahora, el avance. Este es un ejemplo de un dólico, ¿ya? Lo que les he hablado, ¿no? Este paciente, ¿cuánto tiene? Este paciente tiene +2. Y debo llevar, como es dólico, a 0. ¿Estamos? Entonces, si voy a ir de +2 a
más 1 a 0 son 2 espacios, ¿no? 2 por 2 son 4, por eso está menos 4. Y es un signo negativo que ya lo han entendido, ¿no? A ver, de todos ustedes, ¿alguien tiene el signo negativo que está aquí? Ninguno, porque todos tienen alineamiento y todos están botejando. Ya pasados. A no ser tu caso de vos, Karen, como ha perdido molares, está bien verticalizado esto. ¿Y de quién era? Joana. Hay un premolar que ha perdido el paciente, ¿no ve? Y hay diastemas entre los incisivos, ¿no? Pero igual tampoco afecta, estaba dentro de una posición. Pero por lo menos ahí tú tienes un espacio, pero ese espacio te va a servir. En abajo no deberías tener, porque arriba es una clase 2. En un paciente braquifacial, la norma es de 3 a más 5, ¿no? Por ejemplo, desde 3 hasta menos 2, ¿cuántos espacios son? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué signo es? ¿Por qué? Muy bien. Es positivo. ¿Por qué dice? Que su incisivo inferior está en menos 2. ¿Ya? Y es un paciente braquifacial. ¿Tengo que llegar a más 3 o tengo que llegar a más 5? Entonces, yo voy a llegar a más 3. Entonces voy a ir de menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Por eso fíjense, es muy importante los signos. ¿Listo? Y el problema dentario, ¿no? Y es lo que manejamos, la discrepancia dentaria. Por eso midan bien, porque ustedes van a colocar menos 5, menos 2, menos 1 o diastemas más. Manejamos curva de Spin. El índice de Bolton, manejamos el total y el parcial. Lo que más manejamos es el parcial, la relación antero-superior o antero-inferior, donde vamos a desgastar. Y el IMPA, que hemos hablado, la inclinación. Todos han hecho su discrepancia dentaria o discrepancia cefalométrica, ¿no? De cada paciente en sus hojas. Tienen que realizarlo, pues. Por eso estamos explicando. Cuando hablamos del índice de Nance, ustedes han hecho con un alambre de latón, ¿no ven? Si ustedes no tienen primer molar, les vuelvo a repetir, porque cuando veo sus casos clínicos, es que yo manejo ya valores. Por ejemplo, si yo manejo de premolar a premolar es un valor, pero cuando agregan los primeros molares, tienen que salir de más de 90 o más de 100. Y eso es lo primero que veo. A veces no lo toman en cuenta y siguen manteniendo. No sé qué caso que he revisado anoche. No da. No puedo llegar a obtener un buen diagnóstico porque tal vez no han medido, se han inventado, ¿no? En el índice de Nance, me he acordado. Quiero ver a tu paciente. Tu paciente pesa 95 kilos. Más, yo peso 80. ¿Cuánto pesa, doctor? 84. Su paciente pesa 95. Van a ver su paciente, así es. No creo. No, pero está revocada ahí. Pues no se invente. Y mide 1,90. Yo le he visto cuando ha Yo venido. no me Una forma de que despierten ya. Todo pues yo lo leo, me doy tiempo, ¿no? No les piensan que les dejo pasar, pero cuando estoy así sin tiempo les dejo pasar, pero sé que les falta arreglar.
Espero que arregle. El alambre amarillo es el alambre de latón. Si no tiene primeros molares, tiene que medir desde la cara distal del segundo triangular. Este es el índice de Nancy. Y van a medir mesiodistalmente. Les he dicho, mida. Lo que necesito de todo esto, doctores, es cuánto de discrepancia tengo. Yo con la foto ya calculo más o menos. Si el doctor va a colocar, por ejemplo, 6 milímetros de espacios, yo lo veo en la foto. Y no hay espacio, entonces te coloco signo de interrogación. ¿Por qué? Porque 6 es como te faltara un incisivo, ¿no? En este paciente, en el inferior, le faltan 3 milímetros. Nada más. Eso es lo que quiero que coloque. Fíjense cómo se está colocando 69 el espacio con el alambre del latón. Y lo que he medido mesiodistalmente 72. No estoy colocando 7.2, ¿me entiende? Porque si yo voy a colocar aquí 0,3, no lo voy a entender. O sea, de 1 milímetro, ¿cómo voy a desgastar la tercera parte? No la, Entonces, no solo es de una persona, de hartos he visto que han colocado así. Mejor. La curva de Spee. Hay curva de Spee del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ya? Todos estos valores ya han colocado en sus fichas, ¿no ven? Porque eso tenían que colocar hace 2 semanas. La curva de Spee. La cúspide distal por vestibular del segundo molar inferior al borde incisal de la pieza 41, lado derecho, y del lado izquierdo pieza 31. Tienen que medir si esta parte es más profundo del molar, del premolar, segundo, del primero o del canino. La parte más profunda. Ya sabemos que en la curva de Spee la norma debería ser 0, pero manejamos 1.5. Si en este paciente, por ejemplo, mide 4, lo tenemos que restar 1.5. ¿Cuánto va a ser? 2.5. ¿No ven? Sí. Por eso somos odontólogos, no tenemos sumar eso. Menos 2.5 necesitamos en un lado. Y del otro lado ustedes vean. Eso es lo que cuando en la planificación dice, ¿no ven? Curva de Spee. Ambas curvas de Spee, por ejemplo, en el lado derecho es 2.5 y en el lado izquierdo es menos 1.5. Lo van a sumar 0,4. En total, una curva de Spee necesita 4 milímetros. Esos 4 milímetros nos va a incluir donde dice positivos y negativos. ¿Alguien tiene resultados de la curva de Spee? Por ejemplo, 1 milímetro sería. de ustedes 1 milímetro. Del doctor es muy diferente. Del doctor es 1 milímetro. Del lado derecho, ¿no? Sí. Y del lado izquierdo. Sí, igual. Del lado izquierdo 1 milímetro. Sí. Vean este ejemplo. 1 milímetro. ¿Cuánto es la norma? 1.5. Entonces, no es tan profundo del doctor. Aquí va a salir de 1 a 1.5 sería 0,5. Aquí también 0,5. En este caso del doctor no es negativo, es positivo. Y nos va a salir como 1 milímetro de positivo. Y ese positivo les favorece, porque aquí dice, en la planificación inferior, curva de Spee, positivo o negativo. Donde dice positivo, coloqué curva de Spee 1. O sea, le va a favorecer. Ahora, quiero que tomen en cuenta, las curvas de Spee así profundas, cuando hacemos el tratamiento, es una técnica de arco recto, va a terminar así. Cuando es profundo, ¿qué hace? Los incisivos inferiores se van a protruir. Y como tenemos lado derecho y lado izquierdo, se tiene que ver cuánto de espacio vamos a necesitar. Por eso hay que tomar en cuenta
No solo la discrepancia cefalométrica que hemos aprendido, no solo la discrepancia dentaria, ahí se suma la discrepancia dentaria. Por eso coloque bien si le falta 2 milímetros, 2.5, 3 milímetros. Hay que manejar la curva de Spin. Y si tenemos en el Bolton, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tenemos para desgastar? Que puede ser en el superior o puede ser en el inferior. Si fuera en el inferior, ¿cuánto es? Por eso necesito que conviertan, ¿no? Si van a desgastar 1 milímetro, 1 milímetros, 0.5, 2 milímetros, pero no me van a venir a desgastar como lo anterior le sacaron 6 milímetros, 5.5, ¿no? No hay eso. No hay, es como sacar un incisivo. No se puede ganar y sus pacientes no van a aguantar, ¿no? Con las tiritas de lija por cada cara ganamos por lo menos 0.25 de milímetro. Máximo en un diente, en los inferiores, se puede ganar 0.5 a 0.6 de milímetro por pieza. En 4 dientes, ¿cuánto gano? Solo 2 milímetros. Y si tomo en cuenta caminos más, puedo desgastar 0.5, 0.5, a lo mucho voy a ganar 3 milímetros. Si ustedes me dicen, doctor, necesito un espacio de 6, le voy a hacer stripping, no vas a llegar. Porque si vas a hacer esos 6, tu relación canina ya no va a ser clase 1, va a ser clase 3. Tus líneas medias también van a estar desviadas. ¿Bueno? Doctor, en el caso mío es 3 milímetros, menos 1.5 lo había. ¿Pero qué 3? ¿Cuánto es el lado derecho? 3 milímetros. ¿Y el lado izquierdo? Igual, es 3. Ya, 3 menos 1.5. Sí, es 1.5. De un lado es menos 1.5 y del otro lado es 1.5. Sí, No sumas. me sumo eso y es eso. Menos 3 sería. Menos 3. Negativo, donde dice planificación negativo. Ahí le colocas 3, en la última hoja está. Todos ya están haciendo la última hoja también, ¿no? Luego tenemos el Bolton. Y en el Bolton han tenido muchos problemas y no entienden. Fíjense, cuando miden la relación total en el Bolton, aproximadamente arriba de 96 son los inferiores y en el superior 102. Ahí es donde me doy cuenta si realmente han incorporado el primer molar. A veces sacan con el mismo índice de Nancy y no se dan cuenta. ¿Listo? Si ustedes no tienen primeros molares, un primer molar puede ser superior o un primer molar el inferior, no hay Bolton total. ¿Entienden, no? No se puede sacar Bolton total. Pero podemos sacar el Bolton anterior. No creo que no tengan de camino a camino, ¿no? Y hay que sumarlos bien. Y hay que ir a la tabla para hacer la conversión. Para la conversión, aquí se va a desgastar 1.4 milímetros. ¿Dónde? En el inferior. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo que desgastar? Voy a ganar espacio, ¿no? Entonces van a colocar, por ejemplo, si del doctor es el inferior, coloca donde dice planificación inferior. ¿Cuál le ha salido, doctor Ritter? Bolton anterior. Si es que le ha salido en el superior, entonces colocan donde planificación superior inferior. Como van a hacer el stripping, quiero que me entiendan, van a ganar espacio, entonces van a colocar donde dice positivo. ¿Ya se han fijado lo que están haciendo? Es un lado negativo positivo. 77.7 Ya, lo que necesito es cuánto tiene que desgastar. Si es 77.5, o sea, vas a desgastar los superiores, ¿qué quiere decir? Es que eso ya lo tienes que tener. ¿Listo? En este ejemplo
ejemplo de este paciente que dice que se va a desgastar el inferior. El doctor solo ha sacado en porcentaje. Como le ha salido 77.5, ¿qué quiere decir? Es un valor mayor a lo normal. Entonces, el problema va a ser valores mayores a 77, se desgasta el sector anteroinferior, inferior. Pero usted con eso tiene que sacar cuánto es el antero superior y el antero superior y el antero inferior para que vaya a la tabla. Y a la tabla, ¿con cuál va a ir? Como ejemplo aquí, ya quiero que me vuelvan a entender, tienen que entender. En este paciente dice que los dientes anteroinferiores son más grandes que los anterosuperiores. Este valor del 40 son los dientes anteroinferiores y el 50 son los anterosuperiores. Tengo que ir a la tabla con algo que esté dentro de lo normal. Aquí nos dice que los anteroinferiores son más grandes. A la tabla tengo que ir con los anterosuperiores. Entonces voy a ir a la tabla buscando este 50. Esto está dentro de lo normal. Para este valor, los anteroinferiores, ¿cuánto deberían ser? 38.6. Pero mi paciente está 40, entonces esto 40 menos 38.6 me va a dar como resultado. Y este 1.4 es lo que puedo desgastar en 4 incisivos. O sea que cuando yo desgaste voy a tener espacio. Y al tener espacio va a estar dentro de lo positivo. Entonces coloquen eso ustedes. No hay antero superior y antero inferior. El stripping solo se hace uno. En el superior o en el inferior. En la planificación puede estar en el superior o en el inferior de acuerdo a lo que hemos tenido. No puede estar stripping en planificación superior y stripping en planificación inferior. No se olviden que curva de Spee solo hay en el inferior, no hay curva de Spee superior. Eso es lo que hemos obtenido en la planificación, ¿no? Del maxilar inferior. En el maxilar superior es lo mismo. Discrepancia cefalométrica. La posición del incisivo superior al plano amplio, de acuerdo al biotipo. Discrepancia dentaria en el superior es el índice de Nance. ¿Cuánto es? El índice de bordos parciales. Si ustedes han obtenido el bordo parcial que van a desgastar en el inferior, en el superior ya no puede haber bordo, porque ya están desgastando inferior, ¿ves? Porque dice los índices inferiores son más grandes. Ahora, en otro caso del paciente, el superior hay que desgastar, entonces colocar en planificación del superior. En el inferior ya no hay espíritu, solo en el superior. Luego, la posición, la inclinación del incisivo superior con respecto al plano palatino, y así ya nace. Eso hemos visto en mi stage, ¿no? Hace rato hemos manejado el plano apo, la posición del incisivo inferior con respecto al plano apo. Ahora estamos viendo el incisivo superior con respecto al plano apo. No se olviden que si planifican el inferior, el superior tiene que tener una diferencia de 2 como resalte, como mínimo. Si ustedes quieren pueden dejarlo en 2.5. Si ustedes quieren dejarlo en 3, lo dejan en 3. El resalte de 3 también pasa. Maneja el índice de Nance, ustedes ya tienen todos esos valores. Lo mismo, por ejemplo, en este caso tengo una discrepancia más 3. Entonces, cuando tengo en el índice de Nance la discrepancia dentaria, aquí hay planificación inferior y en el superior. ¿Dónde van a colocar? ¿Dónde están los positivos? En la parte oclusal hemos ido viendo la posición no solo del primer molar con respecto a la vertical anterior de esto y hemos visto, ¿ya? Ustedes tienen que ir manejando también la parte de la
La relación del primer molar superior, primer molar inferior. ¿Cuánto es la diferencia, ¿no? En una relación molar de clase 1 y clase 2? Y ¿cuánto de espacio tengo de la vertical pterigoidea a la cara distal del primer molar superior, midiendo en el plano cruzado? Esto hemos visto que hay que manejar la edad del paciente y se aumenta 3, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiene su paciente, doctor? Hombre, mujer. Hombre, ¿Cuántos años tiene su paciente? 26. 26. Como es hombre, solo manejamos hasta los 18. 18 más 3, 21. Eso debería estar en su análisis econométrico como norma, 21. Y después mide el doctor. La parte funcional, y hemos visto la anterior clase, el manejo de las vías aéreas, tanto superior como la vía aérea inferior, ¿no? Diámetro faríngeo superior, diámetro faríngeo superior, de mamar, en el cual nosotros tenemos que ver si hay disminución de los diámetros, hay presencia de la parte de los adenoides, ¿no? Los polos. Todo esto ya les he pasado en el una fotocopia, ¿no? Diámetro faríngeo superior, diámetro faríngeo superior. Manejamos normas, no solo para la rendición mixta, sino el manejo. Entonces, como complemento. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? En el diámetro faríngeo inferior, normalmente, a veces aparece disminuido o aumentado. En los pacientes con maloclusión de clase 3 hace que la lengua se vaya más hacia adelante porque hay problemas de amígdala. La lengua se va a situar en la parte del borde alveolar inferior. Va a estar una lengua plana, va a estar estimulando no solo transversalmente, sino sagitalmente maxilar inferior. Esos son problemas de amígdala. Y esto nos ayuda a determinar también la distancia en la parte del diámetro faríngeo superior, la parte de si hay presencia de pólipos, adenoides, ¿no? Muy importante. Esos son los valores que tienen en las copias y lo que hemos ido midiendo en la anterior clase, ¿no? Entonces estamos tomando en cuenta en la parte de la función de la paciente. En la actualidad hay la mayor parte maneja los hábitos, ¿no? Especialmente en clase 2, división 1. Y la parte facial es para que ustedes recuerden. Tenemos que saber el perfil del paciente, si es un perfil recto, perfil convexo o cóncavo. Si yo tengo un perfil recto, ¿qué me conviene? Si yo tengo alto afinamiento, tiene que ser construya, ¿no? Si yo tengo un perfil recto, todo claro, no va a ser agradable que le haga exodoncias, porque los labios descansan sobre los incisivos, ¿no? Si voy a hacer exodoncias del premolar, si los voy a llevar hacia atrás, va a crecer mi nariz y la parte del mentón. Entonces hay que tomar muy en cuenta. Ahora, si es un perfil, por ejemplo, convexo, hay que manejar, por ejemplo, en el superior podemos sacar los primeros premolares y en el inferior los segundos premolares para que solte la mandíbula y compense. Es un problema sagital. Y en clases 3 va a ser notorio, ¿no? Si sacamos dos premolares inferiores, nuestro mentón se va a notar mucho más. Su perfil va a ser mucho más cóncavo. Y eso va a depender si hay que hacer exodoncias de primeros premolares o de segundos premolares, de acuerdo a la posición e inclinación de los incisivos inferiores, se toma muy en cuenta. Yo tengo los incisivos inferiores muy verticalizados. Por ejemplo, en vez de estar 22, está en 20. Voy a hacer exodoncias de primeros premolares, lo voy a llevar a 15. Entonces ahí no tomo la decisión de sacar primeros premolares, entonces saco segundos premolares. ¿Para qué? Con el fin de que esta inclinación y la posición de los inferiores se mantengan. Porque ¿por qué sacamos los
sacamos premolares porque hay una mordida cruzada anterior o hay un apiñamiento. Y de acuerdo a eso nosotros tenemos que planificar. Es muy importante el perfil de cada paciente. Miren, este paciente, si yo le voy a hacer exodosia, lo voy a llevar más y su nariz va a crecer y va a bajar. En un convexo o en un cóncavo. Ustedes tienen que analizar. Es muy importante cada perfil, qué tipo de tratamiento también vamos a realizar. Lo puede medir en las fotografías. Miren este tipo de perfil. Si voy a hacer exodosia, se va a notar un poquito más un mentón, ¿no? Ese que está rotando su mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Si es un perfil más armónico, así hay perfiles convexos, pero bien biprotrusos. Miren cómo está haciendo el esfuerzo del mentón al cerrar la boca, ¿no? O sea, ese paciente sí se puede realizar exodosia superior e inferior para mejorar un poco el perfil. Esto hemos manejado en triángulo estético de Tower. El ángulo nasolabial es muy importante manejar de 90 a 110. Hay otros que manejan de 102 hasta 110. Es muy importante este ángulo, el manejo de las exodosias o la protrusión de los incisivos, porque esto nosotros lo podemos modificar con el tratamiento de ortodoncia. Y el plano estético de Rickert, la posición, ¿no? Ustedes a través de este plano van a determinar la posición del labio superior, del labio inferior. Normalmente, labio superior es -4, labio inferior -2. Pero si ustedes ven los labios por delante de este plano, no es estético, ¿no? Pero hay algunos pacientes que tienen los labios un poco más gruesos y hay que manejar también el grosor de los labios, que es muy importante. Lo pueden medir en la radiografía lateral. Aquí se pueden medir los labios, tanto superior como inferior. Aquí también se puede medir la parte del ángulo nasolabial, ¿no? Que es muy importante. Tomen en cuenta que los labios descansan sobre los incisivos. Si yo modifico la posición e inclinación de los incisivos, se modifica también la parte de los labios. Estos son los valores que se manejan de un labio delgado, labio medio, labio grueso. Y esto lo pueden medir, como les he dicho aquí, el grosor del labio. Hay varios autores que van manejando. Por ejemplo, la relación de Holloway no solo maneja la posición, maneja la inclinación del incisivo superior, el ángulo nasolabial y el grosor del labio en la parte del estético. Y esto es lo que ustedes han aprendido. Hemos visto la parte de la vertical subnasal. Nos ayuda a determinar la posición del labio superior, labio inferior y el mentón, ¿no? Con esta vertical, tomando en cuenta el plano de Frankfurt y una perpendicular al plano de Frankfurt. Posición del labio superior, labio inferior y el mentón. Si ustedes analizan, normalmente el mentón siempre está por detrás, ¿no? Y estos son los valores. Y en una radiografía también podemos hacer el trazado. Fíjense. Miren cómo está el labio, en una buena posición. El labio inferior está recluido y el mentón también más hacia atrás. Entonces ustedes manejan de acuerdo a los valores. Entonces, manejar no solo el labio superior, el labio inferior, tienen que manejar la parte de la estética facial en cada paciente. Y esto es lo que se estaban equivocando en su diagnóstico ustedes. Saquen una foto, parece que no les di esta clase o esto no agregué. Esto normalmente manejamos en la parte de autoligado. 3 tipos de exposición incisiva. Ya quiero que entiendan.
Cuando se ve la totalidad de la corona clínica, ¿ya? Va a ser una sonrisa ideal. Una sonrisa plena es cuando ya se observa por lo menos 2 milímetros de encía, ¿no? Y cuando es una sonrisa aceptable, por lo menos se debe ver 2/3 de la corona clínica. Entonces tenemos deposición incisiva, la ideal, una sonrisa plena y una sonrisa aceptable. Eso es lo que tienen que colocar en su diagnóstico. Y los corredores bucales. Estos corredores bucales, de una fotografía en sonrisa, ¿cómo se mide? Se mide de la cara vestibular, tomando como referencia la base de este triángulo oscuro, como ven, a nivel de los premolares. Fíjense aquí, desde este punto y su vértice a nivel de la comisura. Mida, si mide 2 milímetros, 3, 4, 5, 6. Hay corredores bucales del lado derecho, corredores bucales del lado izquierdo. Con el sistema que ustedes manejan, la sonrisa es mucho más amplia y estos corredores bucales, los espacios negros, oscuros, como mejoramos transversalmente con el sistema, va disminuyendo, entonces es más agradable para el paciente. En convencional se observa más triángulos oscuros que no les gusta al paciente. Por eso al paciente tiene que preguntar qué sistema más o menos van a utilizar, qué es lo que está pidiendo el paciente. Una sonrisa mucho más amplia, que se vean más los dientes, que disminuya esto. A veces el paciente ya viene con mucha información, ¿ya? Y a ustedes les vienen a sondear. A ver, díganme, cuando uno sale así, te voy a mejorar su sonrisa, voy a bajar un poquito más los dientes, sus espacios que piensen los costados los voy a disminuir, voy a utilizar ese sistema. Cuando van ustedes solo les voy a colocar unos datos, entonces ahí ya ven, ¿no? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que puedes ofrecer? Y la parte del arco de la sonrisa. Cuando es una sonrisa positivo consonante, los bordes incisales de los incisivos deben coincidir con el borde superior del labio inferior. ¿Ya? Ese es un arco de la sonrisa positivo. Todos estaban colocando paralelo, normal, así, ¿no? Se seguían inventando hasta ahora. Y en clases 3 o mordidas abiertas, el arco de la sonrisa es negativo, no consonante. Fíjense, no sigue los bordes incisales de los superiores con el borde superior del labio inferior, que sería positivo, y es negativo. ¿Listo? Eso está entendido, ¿no? Ya. Y todo esto, lo que han ido aprendiendo, se resume en esto. Esto ya lo tienen. Quiero que vayan manejando. Miren, hay planificación del superior y del inferior. Partimos del inferior siempre. Donde ustedes ven las casillitas dice positivo, ¿no? Todo lo positivo van a colocar. Y si es negativo, negativo. ¿Qué se maneja? Manejamos el ver. Y el ver es de líquidos. Si les ha salido, por ejemplo, +1, entonces van a colocar aquí 1, donde está positivo. Si les ha salido menos 0,6, van a colocar en negativo. Dice ver, negativo 0,6. La discrepancia dentaria. Si es positivo, colocan en positivo. Si es negativo, negativo. La discrepancia dentaria es el índice de Nast. La discrepancia cefalométrica, lo que hemos ido manejando, ¿no? Si es un paciente meso, braquidólico, manejamos, está +1, +2, +3. Y hay que convertir ahí. Si va del lado derecho al lado izquierdo negativo, colocan aquí. Si es positivo, aquí. Curva de Spin. Solo hay curva de Spin en el inferior, no hay en el superior. El stripping, en un paciente solo se hace el inferior o solo se hace el superior. Puede haber en ambos. Su planificación, hay planificación superior, planificación inferior. Si ustedes van a hacer exodoncias de tu color, sus premolares, ¿cuánto miden? Tal vez miden 7. 2 premolares, 7 y 7, 14.
¿Dónde van a colocar en los positivos? ¿Por qué? Cuando yo voy a sacar dos premolares gano espacio, ¿no? Por eso coloco resultado parcial. En este resultado suman todos los positivos, suman todos los negativos. Si ustedes no hacen exodoncias, no es necesario colocar aquí. Una vez tenido positivos y negativos, tienen que restar y tienen que salirle el resultado total como cero. No puede salirles aquí que les falta menos 8 milímetros. ¿Entienden? No puede salir. Puede ser que les salga menos 1 o más 1, que está cercano, ¿no? Si es menos 1, ¿cuánto se te va a producir? En angulación hemos hablado, cada grado que se inclina necesitas 2 milímetros. Si se va a inclinar, si yo voy a necesitar 1 milímetro, ¿cuánto se va a inclinar? 0,5 de milímetro, que no es nada. Entonces pueden ir manejando. Esto es como les voy a proporcionar su examen. Así les proporciono, ustedes llenan, así lo llenan. Ese es su examen que les he tanto el maxilar superior y el maxilar inferior. En la parte de los anclajes se tiene que colocar un anclaje mínimo, medio, máximo, absoluto. Eso ya vamos a empezar a avanzar, pero ya van a empezar a entender. Aquí tenemos un ejemplo para que vayan entendiendo. Por ejemplo, en este paciente el ver, ¿cuánto había sido el ver? Menos 1. ¿Qué quiere decir? Este es un paciente braquiodólico. Bien, menos 1. ¿Qué más? Un índice de Nance o una discrepancia dentaria. ¿De cuánto? Menos 6. ¿Qué tipo de apiñamiento es? Leve, moderado, severo. Muy bien, severo. A partir de 5 o 6 para adelante es apiñamiento severo. ¿Cuánto es su discrepancia cefalométrica? 4. Solo ha reposicionado 2 espacios. Ya. Y ha ido del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Cuánto es su curva de spin? Sumado los dos le da menos 1. Entonces, todo esto 6 más 1, 7. Más 4, 11. Más 1, 12. ¿Vamos? En negativo tenemos 12 milímetros que necesito. ¿Cómo voy a contrarrestar? Porque no tengo aquí strip. Voy a contrarrestar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 2 exodoces de 2 premolares. Que sumados, ¿cuánto me da? 14. Entonces, 14 menos 12, ¿cuánto me da? 2. O sea que me va a sobrar de las 2 exodoncias 2 milímetros, ¿no? Y de acuerdo a estos 2 milímetros, ¿qué tipo de anclaje voy a utilizar? Si yo voy a sacar un premolar, tengo que cesar o llevar eso 12. Si utilizo mínimo, bueno, solo voy a cesar 20%, esto va a seguir hacia adelante, no me sirve. Tengo que utilizar un anclaje máximo o absoluto, porque del espacio que yo tengo de los 7 milímetros, tengo que cesar 6. De un lado y del otro lado 6, o sea que tengo que apagarlo, evitar que el sector posterior se vaya hacia adelante. Eso ya vamos a empezar a avanzar en caso de exodoncias. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el B, ¿cuánto es? Menos 0,2. ¿Qué biotipo es? Muy bien, meso. Los otros que todavía siguen dudando, dólico, porque es negativo, les falta todavía. La discrepancia dentaria, ¿cuánto es? Menos 4. La discrepancia cefalométrica, menos 4. Sumados, 8.2. Y 8.2 no voy a encontrar haciendo stripping, ¿no? Entonces, igual, voy a hacer exodoncias. ¿Cuánto me va a sobrar? 5.8. ¿Listo? De los 14, del espacio de 7, tengo que cesar solo 4. Y del otro 4. Entonces ya no voy a utilizar anclaje máximo solo, entonces utilizo un anclaje medio. Quiere decir, de los 7 milímetros que tengo,
voy a cesar 4 y 3 me va a sobrar, ¿no? Entonces, cierro y el otro mesializo, que quiere decir no necesito mucho anclaje. Y aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el verde, tenemos más 1. Es un biotipo braquifacial. La discrepancia dentaria le falta 2 milímetros. La discrepancia cefalométrica no tiene 0. La curva de SPI es 1. Sumados nos da 3. Strip, voy a hacer un stripping de 2 milímetros. Por eso es positivo. Entonces, 2. Y es positivo mi verde. Entonces, 2 más 1 son 3. Resultado parcial: 3 negativos, 3 positivos. 3 menos 3 es 0. Aquí no es necesario hacer exodonsis. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué tipo de anclaje voy a utilizar? Un anclaje simple. No voy a hacer exodonsis. Esta es una planificación matemática. Fácil es decir 2 por 2. A ver, haré esto. También es suficiente, ¿no? Pero estamos planificando tomando en cuenta los problemas que tiene, qué biotipos el paciente. Ahora, se dan cuenta, tienen que ir a medirme bien y sacar el índice de NAS. Si ustedes me dicen, el índice de NAS es negativo menos 5, ya, sacarle 2 premolares. Si te has equivocado, ya lo sacaste vos. No es tu responsabilidad. Si se ha sacado Bolton, hay que hacer el límite los superiores, métele. ¿Cuánto hay que desgastar? 3, 4. Si se han equivocado, no era el superior, era el inferior, voy a empezar a abrir espacios el superior. Bueno, ¿quién ha hecho? Ustedes, yo no. Por eso, sean responsables, vayan a sacar sus valores en el strip. ¿Listo? Esto es lo que les voy a tomar. ¿Preguntas? Ya, terminen de llenar sus hojas.